Una de las mejores formas de aprender es viajar, o también leyendo las historias de grandes viajeros. ¿Cuál prefieres tú? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Seguro que tú prefieres viajar. No obstante, comenzamos hoy una nueva serie que nos ayudará a entender mejor la figura de Jesús, acompañándole en sus viajes. La vida de Jesucristo se desarrolló en muy diversos lugares y su trabajo lo realizó recorriendo muchos caminos, ciudades y regiones. En cada una de ellas descubriremos la genialidad del Maestro. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros hoy al doctor Julio Díaz, él es rector de la Facultad Protestante de Teología de la Unión Bautista, y a Raquel Molina, que es pastora evangélica. Bienvenidos los dos. Gracias. Pues sí, muy bienvenidos Julio y Raquel. Para introducir nuestro tema tengo aquí unas fotografías de varias ciudades, en la actualidad, porque de la época de Jesús no he conseguido fotos, que forman parte del recorrido que vamos a mirar esta mañana, y a ver quién de vosotros es capaz de decirnos a qué lugar pertenecen. Vamos a ver, el que adivine más le regalo este bolígrafo del programa, un bolígrafo muy bonito. Vamos a ver, ¿qué ciudades está? Jerusalén. Jerusalén, ¿no? Esta es sencilla. Empezamos con una sencilla. ¿A quién le damos el punto? ¿A Raquel? Hombre, Raquel se adelantó. Sí, a Raquel. Vamos a ver ahora. ¿Y esta? Tiene trampa, ¿eh? Tiene trampa, ¿no? A ver. ¿Nazaret? ¿Puede ser Nazaret? ¿No? Si leéis el rótulo que pone ahí. Entonces con gafas. Cana. Ah, Caná. Caná. Claro. Vale, las bodas de Canaán. Esta es muy sencilla, porque lo ponía ahí. Es decir, que... Sí. Bueno, creo que lo vamos a dejar en tablas. En tablas. Vamos a ver esta. Es una ciudad grande. Complicado, ¿no? ¿Ya lo habéis dicho antes? Sí, ¿es Jerusalén? No. Nazaret. Bueno, pues esta también para Raquel, así que para Raquel le damos luego te doy el bolígrafo. Pues acabamos de celebrar la Navidad hace unos días y encontramos a Jesús que nace justo en un viaje, ¿no? Sus padres son de Nazaret, van hasta Belén, allí es donde nace Jesucristo, y justo unos días después, pues ya están otra vez de viaje, ¿no es así? ¿Qué es lo que pasa unos días después del nacimiento de Jesús? Pues efectivamente, días después, los padres de Jesús, María y José, atendiendo a los requisitos legales que la ley le exigía, van hacia Jerusalén a presentar en el templo a Jesús. Y allí lo vemos otra vez viajando hacia Jerusalén. Sí, y de acuerdo con la ley mosaica, entre el nacimiento y la presentación en el templo transcurrían 40 días aproximadamente, que era el tiempo de la purificación. Por lo tanto, entendemos que entre Belén y Jerusalén al menos había 40 días de diferencia. Me gusta mucho en Jerusalén ese encuentro que tiene Jesús con Simeón, bueno, María y José, ¿no? Con Simeón y con Ana, ¿no? Cómo bendicen a Jesús y cómo se llena su corazón de alegría de poder verle, ¿no? Sí, así es. Muy bonito. Así es. No, y conforme a la costumbre judía, los padres llevaban a los niños al templo para ser bendecidos por los sacerdotes o los responsables, de alguna forma dándoles la bienvenida al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Israel. Otra festividad que hemos heredado, ¿no?, de la cristiandad es los Reyes Magos, que los niños están esperando en unos días, llegan a todos los hogares de España. Pero la realidad es que los magos de Oriente fueron a visitar a Jesús y este acontecimiento genera un nuevo viaje de Jesús y su familia. ¿Qué viaje es este? Claro, provoca un viaje no previsto y es la huida a Egipto, precisamente porque los magos de Oriente, sin quererlo, han dado pistas al rey Herodes de que Jesús ha nacido en Belén. O sea, ellos no conocen sus pérfidas intenciones. Por lo tanto, le dicen, mira, venimos desde Oriente porque queremos ver al rey que ha nacido. Y cuando ya se indaga en los escritos, manuscritos, y se piensa y se ve que es en Belén, entonces lo que ocurre ahí es que Herodes trama un plan para acabar con Jesús. Y cuando Dios revela a José que tienen que salir, marchan a Egipto porque es lo que tienen, digamos, más cercano, más inmediato, más en la frontera, y allí pasan un tiempo indeterminado hasta que saben de la muerte de Herodes. Entonces regresan finalmente
a su tierra, ¿no? A Nazaret. La verdad es que estamos hablando de viajar como algo muy sencillo, ¿no? Porque nosotros viajamos muchos kilómetros en poco tiempo en avión y en AVE, pero hablar de viajar hace 2014 años no es lo mismo. Hoy día podemos recorrer para ir al trabajo 20 o 30 kilómetros, pero ¿qué significaba en aquella época iniciar un viaje de esta envergadura de la que estamos hablando? Es verdad que en aquel entonces los desplazamientos que se hacían eran a veces largos, pero también a veces eran cortos. Y vemos a Jesús, a la familia de Jesús, a María y a José, yendo desde Nazaret hasta Belén, con unos 140 y tantos kilómetros que había distancia, o 160 más bien. Pero no siempre las distancias eran largas, también había distancias cortas. Y, por ejemplo, de Nazaret a Capernaum, que es en otro momento de la historia de Jesús, no había tantos kilómetros y se podía hacer en un día. Además era cuesta abajo. O cuando vemos a Jesús en la última semana que se va a descansar por las tardes a Betania, también eran desplazamientos cortos. Había como unos 4 kilómetros de Jerusalén a Betania. Entonces, es verdad que había desplazamientos muy largos, pero también desplazamientos cortos a los que la gente estaba habituada y acostumbrada. Claro. Lo curioso de los desplazamientos, como bien has indicado, era otras cosas añadidas. ¿Qué significaba emprender ese viaje con la familia? Cuando eran desplazamientos largos, las inclemencias del tiempo. Y en ese proceso de familia que se iban todos con comidas, con ropa adecuada para las inclemencias del tiempo. Suponía una aventura, era irse de aventura. Vemos que Jesús ya va con sus padres a Nazaret, y ahí es donde reside la mayor parte de su vida, pero también nos cuenta el Evangelio que todos los años tenían los padres, José y María, la costumbre de ir con Jesús al templo, ¿no? Y eso parece que llega un momento en el que Jesús cumple 12 años, van otra vez al templo, y hay una historia bonita, ¿no? Que nos cuenta, que nos hace ver un poco esa realidad de Jesús, esos viajes anuales, ¿no? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, esos viajes realmente para un joven como él, un muchacho que tenía 12 años o menos, bueno, era toda una aventura, era una experiencia, pero que también permitía el encuentro con muchas personas queridas y conocidas, familiares, vecinos. Nos imaginamos, ¿no?, esos momentos incluso de velada nocturna en torno al fuego, donde se escuchaban los relatos, donde los mayores contaban historias, donde había intercambio de información muy útil. Es decir, esos viajes servían para intercambiar información, porque después las familias regresaban a sus lugares. Por lo tanto, era una experiencia dura por una parte, sobre todo si pensamos en la Pascua, que es una época temprana del año, donde podía haber lluvias o frío, pero por otra parte muy interesante porque eso formaba parte de la experiencia de vida. Además que se pierde, ¿no? Y sí, los padres no saben dónde está, y cuando le encuentran, ¿qué estaba haciendo Jesús? 3 días perdido, y estaba con los doctores, los maestros de la ley. Si hoy en día nos pasara eso con nuestros hijos, 3 días perdido, bueno, la Guardia Civil, la policía, las fuerzas navales... Angustiados estaríamos, las madres angustiadas. Y es curioso cuando le intentan pues corregir los padres, ¿no? Y Jesús les dice, bueno, yo estaba en los asuntos de mi Padre, ¿no? Que ya vemos la visión, la misión de Jesús ahí apuntada, que es algo muy interesante que suceda con 12 años, ¿no? Empieza a tomar conciencia de cuál es su misión, empieza. Bueno, y en el relato de los Evangelios vemos un salto desde esta escena en el templo de Jerusalén, Jesús con 12 años, a su bautismo, con 30 años. ¿Dónde se bautiza Jesús y qué significa este viaje para él, para su vida? Bueno, según los Evangelios, se bautiza en el río Jordán. Es digamos, la parte este de Israel, de Palestina, y que da acceso a su vez al desierto de Judea. O sea, es una zona divisoria, un río donde había abundantes aguas. Y lo cierto es que esa experiencia, ¿no?, el bautismo de Jesús en el Jordán, a manos de Juan el Bautista, como después el tiempo que pasa en el desierto, señalan de alguna forma el inicio oficial de su ministerio. Es una preparación, además del hecho de que Jesús también estaba respaldando con su presencia el ministerio de Juan el Bautista, como el profeta que había anunciado al Mesías. Es decir, que Jesús está diciendo,
este hombre es enviado por Dios y yo mismo me someto a esto, ¿no? Pasa 40 días en el desierto. ¿Se sabe algo de este desierto? ¿Más o menos por dónde puede estar? Se supone que está en la zona en la región de Judea, pegado al Jordán, en esa franja, y quizá la ciudad más cercana sería Jericó. Ajá. Pero efectivamente este era un desierto bien árido, bien pedregoso, con surcos bien profundos y torrenteras, un lugar muy inhóspito. Sí. Bueno, yo he estado allí en alguna ocasión y sigue siendo así, ¿no? Sigue siendo una zona absolutamente árida. Y bueno, ese tiempo de Jesús, de ayuno, ¿qué aporta a la vida de Jesús? Bueno, es un momento para él clave, porque es un momento de soledad primeramente, aunque él está en comunión con su Padre, es un tiempo que dedica a la oración, pero también es un tiempo de prueba, preparatoria para todo lo que viene por delante. Es el tiempo en que, según el relato bíblico, es tentado por Satanás, pero ahí encontramos a Jesús afirmándose en su identidad mesiánica, o sea, yo soy el que soy, y se lo recuerda a Satanás, y por otra parte le vemos usando muy hábilmente las Escrituras, es decir, reforzando su posición con las Escrituras. Y se lo recuerda al mismo Satanás, ¿no? Bueno, la verdad es que en cada lugar la figura de Jesús va adquiriendo, digamos, carácter, ¿no? Y desde que nace, en su primer viaje y todo lo que hemos comentado en esta mañana, nos ayudan a entender y a comprender mejor quién es Jesús, ¿no? Así que en este primer capítulo, porque vamos a seguir hablando de Jesús y no tenemos más tiempo para contar el resto, ¿no? Nos hemos quedado en el desierto, pero seguiremos a ver dónde va después del desierto y todo lo que hace ya en otro capítulo. Así que muchas gracias por ayudarnos a entender mejor lo que significó en la vida de Jesús esos viajes. Gracias a Raquel y Julio por acompañarnos hoy. A vosotros. Gracias. Muchas Por la gracias. invitación. Pues terminamos ya este capítulo tan interesante, pero antes de despedirnos queremos preguntarte algo. ¿Qué lugar de los que hemos mencionado te hace ver mejor la majestad de Jesús? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. Queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas regalan este Evangelio de San Juan. Y si aún no lo tienes, llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Repito el teléfono, 91 743 4400. Y para los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear la Biblia del Siglo de Oro, una edición actual de la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, una obra maestra de la literatura española. Únete al club de amigos, necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Volvemos la próxima semana. En esta ocasión nos vamos a presentar el testimonio de una familia cristiana. Ellos descubrieron el sentido de la vida cuando conocieron personalmente a Jesús y nos lo van a contar. Os esperamos, no os lo perdáis. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Escuchas mi clamor, eres mi canción, aunque haya oscuridad. Tu luz brillará, ¿de quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás, aún en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti,
Señor.